Bienvenido todo el público de IES Pedro Peñalver. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias por estar aquí. Estás ahora mismo conectada con alumnos presenciales que están aquí con nosotras en el IES y también con otros que están conectados. Vamos a explicar brevemente la dinámica. Nosotros vamos a ir haciendo preguntas, pero todos los institutos que estáis conectados, si en algún momento queréis lanzar una pregunta a la deudora, pues simplemente tenéis que levantar la mano y os daremos paso. Y si tenéis algún problema con el audio, pues lo escribís por el chat y lo leemos. Y a vosotros que estéis aquí presentes, pues lo mismo decimos. Si queréis hacer alguna pregunta a la autora, pues levantáis la mano y os damos paso, venís aquí y la realizáis. Y le preguntáis. Pues bueno, vamos a empezar con la presentación, que para eso la han preparado dos alumnas que van a venir ahora. Por favor, venid. Que se llaman ¡Qué guay! Y Wissal Gemel. Un aplauso. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenos días a todos. Hoy tenemos la suerte de estar con Lucía Carballal, una dramaturga que ha dejado una huella en el teatro contemporáneo. Nació en Madrid en el 84 y desde pequeña mostró un gran interés por la escritura y el teatro. A lo largo de su vida ha vivido en distintas ciudades, como Berlín y Barcelona, experiencias que han enriquecido su visión artística. Finalmente regresó a Madrid, donde reside actualmente. Además de su trabajo como dramaturga y guionista, también comparte su conocimiento impartiendo clases de escritura escénica. Lucía Carballal es una dramaturga que cree en las historias y en los personajes y en el esfuerzo cada vez más heroico de encontrarlos, de contarlos de principio a fin. En el ámbito teatral es creadora de más de una decena de obras. Destacan La Fortaleza y Los Pálidos, libro finalista de los premios Mandar HH este año. Ha sido galardonada con el premio ADE a Mejor Directora Emergente, finalista de los premios Time Out a Mejor Espectáculo y finalista de los premios Godot en Mejor Autoría Teatral. Como guionista de televisión ha participado en Las Largas Sombras para Disney, Galgos para Buen Día y en Vis a Vis y su spin-off Vis a Vis El Oasis para Fox. Lucía Carballal es sin duda una artista, una gran escritora y somos muy afortunados de tenerla aquí para nuestro podcast. Muchas gracias. Yo creo que ya tenemos sucesoras. Sí. Qué guay. Pues nada, Lucía, encantada de que estés aquí. Muchas gracias, de verdad. Gracias a las chicas por la presentación también y a vosotras y a toda la gente que está ahora mismo, bueno, pues escuchando y participando en este encuentro. Me hace mucha ilusión. Nada, en poquito te tenemos por aquí por Cartagena. Sí. Y bueno, Los Pálidos se estrenó en 2023 en el Centro Dramático Nacional. Y bueno, cuéntanos un poquito por qué Los Pálidos y de dónde nace este proyecto. Pues, a ver, Los Pálidos es una obra que yo tenía ganas de escribir una obra de teatro que reflejara un poco la experiencia que había tenido o cómo me había sentido en el mundo de la televisión. Yo estudié dramaturgia. Cuando tenía 18 años me metí en la carrera de dramaturgia, fue la carrera que estudié y digamos que el teatro ha sido mi vida, escribir obras de teatro. Pero cuando tenía casi 30 años me di cuenta de que la vida en el teatro necesitaba complementarla con otras cosas y entonces empecé a trabajar en televisión y la primera serie en la que trabajé era Vis a Vis, que como guionista, que fue una experiencia muy buena y me lo pasé muy bien y de hecho me impresionó mucho porque era una serie que veían pues millones de personas en el mundo, o sea que fue como entrar al mundo de la tele así sin introducción, ¿no? Como a saco. Y entonces cuando yo estaba en la mesa de los guionistas de Vis a Vis, yo era la única chica y eran todos hombres y además todos mayores que yo, así como claramente mayores que yo. Y entonces recuerdo que tuve una sensación muy fuerte de decir, claro, estamos aquí un grupo de guionistas y yo me daba cuenta de que las ideas que yo proponía o las tramas que yo proponía eran un poco diferentes a las que proponían mis compañeros, que a lo mejor pues me sacaban 20 años. Y me di cuenta de que realmente en una serie de televisión, cuando todos los guionistas nos reunimos en torno a la mesa para inventarnos las cosas que pasan en la serie,
me di cuenta de que era casi como un espacio político, como cuando miras el Parlamento, ¿no? La idea de que es inevitable que cada uno vaya a reflejar más pues, las cosas que le han pasado, lo que le importa, pues no es lo mismo ser un hombre que una mujer, no es lo mismo ser joven que mayor, no es lo mismo venir de un sitio pequeño que de un sitio grande, venir de una familia rica que venir de una familia con más dificultades, como que las cosas que se te van a ocurrir van a ser distintas. Y entonces tuve la idea de que realmente una mesa de guionistas es un espacio de representación y que hay que conseguir que esos espacios también sean muy diversos, ¿no? Porque si no, al final todo el mundo va a estar contando siempre las mismas cosas. Y entonces a raíz de esa experiencia empecé a pensar en que eso se podía contar a lo mejor en una obra de teatro y que podía escribir una obra que abordara un poco pues esa cuestión. Entonces, de ahí un poco ese choque de mundos que está en la función, que es por un lado el universo de la guionista joven, confrontado con el universo del personaje de Jacobo, que es un poco este señor, ¿no? este jefe que ella tiene, que son universos completamente contrarios, ¿no? A nosotras nos pasa, nosotras somos creadoras escénicas y aunque todo lo que pasa en la obra tiene que ver en un equipo de guionistas, pues un montón de tensiones, tanto las más en la superficie como las más subterráneas, nos resuenan un montón. Pero siempre es una cosa como muy de puertas para adentro. No siempre la gente sabe todo eso. Entonces, ¿cómo fue el tomar esa decisión de algo que es como tan privado, tan de nuestro sector, de repente decidir abrirlo a todo el mundo? Pues al principio yo tenía un poco de miedo porque pensaba, no voy a volver a trabajar en televisión en mi vida, no me van a llamar más, porque pensaba que a lo mejor alguna gente se podía sentir incluso ofendida del sector de la televisión. Pero luego en realidad se lo tomaron con bastante humor, o sea, no se reían, porque realmente al final ninguno de los personajes refleja gente real de mi vida, ¿no? De hecho, mi experiencia en Vis a Vis fue mucho mejor que la experiencia que tiene el personaje de María en Los Pálidos. Siempre pasa que cuando abordas un texto, algo que estás escribiendo, pues tiendes a buscar conflictos más extremos, ¿no? Más, bueno, hacer las cosas más peores. pero bueno, pensé que mucha gente se podía sentir identificada, independientemente de que seas guionista o no, o te dediques a escribir o no. Yo creo que todo el mundo en los lugares donde está, ya sea un trabajo o cualquier trabajo, o incluso cuando me acuerdo de cuando estaba en el instituto, ¿no? El que notas que realmente hay las diferencias de edad y las diferencias de contexto, a veces generan la dificultad de hacer cosas juntos o de poner proyectos en común. Y entonces pensé que al final es algo más universal y que no tiene solo que ver con el mundo del guión. ¿Y cómo fue ese proceso de creación? Que, bueno, cuando te sumerges en la creación es como una montaña rusa de momentos de crisis que dices, ¿por qué Sí. estoy haciendo aquí? Y o sea, otros... yo pasaba en la escritura siempre me pasa, creo que le pasa a todo el mundo que escribe, que claro, lo que es muy difícil de escribir de escribir ficción, es que, claro, tú en el tiempo que estás escribiendo, tú estás abocándote a algo que realmente no sabes cómo va a terminar, no sabes cómo va a ser. Y eso produce mucha incertidumbre y bastante angustia. De hecho, siempre se dice que escribir es muy doloroso y siempre sale alguien que dice, no, lo que sí que es duro es ir a la mina y tal. Y digo, sí, es verdad, vale, o sea, es un trabajo privilegiado, estamos de acuerdo, pero eso no quita que se pase mal de verdad. O sea, es muy angustiante porque muchas veces no sabes cómo resolver las cosas o no tienes una intuición de que una escena debería ser de una manera, pero tampoco siempre se te da bien, ¿no? En el día, y al final intentas recurrir a la técnica de lo que has estudiado. Bueno, al final también es todo, se estudia, ¿no? No es algo que sea solo, a ver la inspiración del día, qué tal se me da, sino que también hay estructuras, hay técnicas, herramientas a las que puedes acudir. Pero no deja de ser verdad que hay un componente muy importante de que se te dé bien ese día, de que encuentres la idea ese día. Por ejemplo, el personaje de Jacobo tenía que ser un personaje muy elocuente todo el rato, ese tipo de tío que está todo el rato
sacándole punta a todo, que es ingenioso y necesita, y, bueno, pues para que el personaje sea ingenioso tú tienes que ser ingeniosa, ¿no? Y no todos los días te sientes ingeniosa o cosas así. Pero bueno, intento ser lo más disciplinada que puedo. Pierdo bastante el tiempo escribiendo, me pongo a divagar, me pongo a pasear, y a veces pienso que estoy perdiendo el tiempo, pero luego sí que me doy cuenta de que algo de lo que incluso cuando estoy paseando, o hay algo de los textos que se va elaborando, se va colocando un poco. Cuando la escribiste, ¿ya que la ibas a dirigir o eso fue Sí, algo ya lo sí, sabías? sí lo sabía. De hecho, Los Pálidos ha sido la primera vez que he dirigido mi propia obra. Yo hasta ese momento escribía obras y se las daba a directores o directoras que las ponían en escena. Entonces yo era esa persona que mandaba un texto y luego, si me dejaban, pues iba a ver algún ensayo y hablaba un poco con los directores o incluso a veces con los actores, pero digamos que me mantenía al margen, ¿no? Y luego ya iba al estreno y salía a saludar en los aplausos. Pero claro, fue un salto muy grande de repente la implicación de empezar a dirigir, que fue una decisión que me costó mucho tiempo tomar. De hecho, esto es algo que estoy un poco enfadada con la sociedad y con el mundo, porque creo que yo cuando empecé a escribir, cuando tenía 20 y pocos años, no dirigía, solo escribía, y entonces la sociedad te lanza un mensaje a veces de que lo que no haces siendo muy joven ya no lo vas a hacer, o al menos a mí me pasó, que cuando tenía 26, 27, 29, 30, ya era, bueno, ya si no lo has hecho ya un poco ya es tarde, ¿no? Y me lo creí un poco, me caló esa idea, un poco como que te pones una etiqueta de yo esto es lo que hago y lo otro no lo voy a hacer. Y me costó mucho tiempo atreverme a dirigir. Y eso fue cuando ya tenía 36 o así, que dije, ya está, o sea, me tengo que lanzar porque tengo muchas ganas. Entonces sí que sabía que la iba a dirigir y por eso también pude elegir a los actores antes de los ensayos, por ejemplo. Entonces algunos de los actores yo ya sabía que lo iban a representar. Y por eso podía escribir la obra también pensando un poco en ellos. En la carta inicial, en el texto, hablas de tu padre, hablas del fracaso. Hay una frase de Leopoldo María Panero que él siempre decía lo del el fracaso es la más resplandeciente victoria. Y a mí me encanta cómo él lo dice, aunque a mí no me alivia nada porque sigo sin saber cómo encajarlo mucho, pero sí que entiendo que al final fracasar forma parte del proceso y que acaba siendo un arte en sí mismo. ¿Cómo te relacionas tú con esa idea que también está todo el rato rondando el texto? Pues creo que cada vez mejor, estoy mejorando, pero yo siempre he sido muy, muy autoexigente, incluso cuando estudiaba, o sea, en la época del colegio y desde muy pequeña. O sea, a mí me pasaba que si mandaban deberes en clase y se me olvidaba el libro y no los podía hacer, para mí era un drama, ¿no? Como que necesitaba todo el rato estar haciéndolo todo muy perfecto y, bueno, pues... luego, cuando eres más mayor, a veces te preguntas por qué te pasaba eso, o sea, por qué te machacabas tanto, porque yo estudiaba mucho y era muy buena estudiante y tal, pero siempre me parecía que no era suficiente. Y ni siquiera era porque mis padres me lo pidieran, porque a veces te puedes imaginar que es que tus padres están ahí machaconamente encima de ti pidiéndote más, y no era eso, era algo que me pedía yo a mí mismo. Entonces luego cuando empecé a escribir, es verdad que cuando tú presentas un trabajo, tú escribes una obra, ¿no? Y la gente la lee. Entonces tú te estás exponiendo a qué le parece tu trabajo a los demás y a las opiniones de los demás. Entonces, claro, ahí hay que hacer un trabajo bueno, que no sé si podríamos llamar de salud mental o no sé, pero que tiene que ver con cómo te relacionas con las opiniones de los demás, porque vas a recibir muchas opiniones. O sea, yo ahora, por ejemplo, he estrenado una obra que se llama Los Nuestros, que está en el teatro y que son casi 300 personas cada día, que si lo multiplicas por todos los días de cada día que se hace la función, pues la van a ver más de 10.000 personas. Entonces, 10.000 personas, pues habrá los que dicen esta obra es maravillosa, los que dicen es una mierda y todos los intermedios, ¿no? Entonces, si no estás preparada para que puedes fallar, para que puedes fracasar, que puedes no enamorar a una persona nada con lo que haces, pues
creo que el problema de eso es que a lo mejor no volverías a escribir más. Y entonces, a medida que he ido trabajando y escribiendo más y siendo cada vez más profesional, ser escritor profesional no es solo para mí, ¿eh? No es solo escribir cada vez mejor o tener más técnica o lo que sea, sino también prepararte para este tipo de situaciones, para que no se te... para que no te duela, ¿no? Para que puedas relacionarte mejor con tu propio fracaso. Entonces, por ejemplo, y con tu éxito también, ¿eh? Que eso también es difícil, porque de repente hay gente a la que le gusta mucho lo que has escrito y también eso impresiona un montón, cuando la gente te dice, me ha emocionado mucho, eso también tienes que aprender a lidiar con eso. Y, por ejemplo, en este premio, ¿no? Que somos unos cuantos nominados y tal, y a lo mejor hace unos años yo estaría así como, quiero ganar. Y esta vez no me siento nada así. O sea, estoy tan contenta de que Los Pálidos esté aquí y que la gente lo esté leyendo y que lo estéis leyendo y que es súper honesto, que digo, es que ya es un montón, ¿no? Y yo creo que en eso hacerse mayor mola, porque te vas relativizando también todo un poco. Aprovecho para recordar a los presentes que si tenéis alguna pregunta para hacerle a la autora, pues solo tenéis que levantar la mano y también a todos los institutos que estáis conectados. Que sé que la primera cuesta, pero luego, una vez que os aprendéis... Y a los personajes de Los Pálidos, ¿cómo le influye este fracaso? Pues, a ver, todos están fracasando, la verdad. O sea, todos han conocido algún tipo de éxito, creo, de alguna manera, y todos han conocido el fracaso. Yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo Vis a Vis, el concepto de fracaso y de éxito iba cambiando cada día. Yo, por ejemplo, recuerdo que hicimos una trama que era una relación entre dos chicas y esta serie se emitía en todo el mundo, ¿no? Entonces de repente me contactó por Instagram una chica muy jovencita de un pueblo perdido de Perú, ¿vale? Y entonces esta chica me escribió un mensaje diciéndome que haber visto ese episodio le había cambiado la vida porque se había atrevido a decirle a su madre que le gustan las chicas, que es lesbiana, y que eso le había, bueno, que había pasado de estar muy, muy triste a estar bien y a estar feliz. Y entonces ahí dije, vale, ¿qué es el éxito? O sea, el éxito es que te vea mucha gente, que vea mucha gente tu trabajo y que le gustes mucho a mucha gente, o el éxito es que esa chica te escriba ese mensaje, ¿no? O el éxito es que tú vas a trabajar y te sientes a gusto con tus compañeros, o ganar mucho dinero, ¿no? Que creo que en la vida estamos todo el rato cuestionándonos qué es ser exitoso. Y en la obra, el personaje de María, muy concretamente, yo creo, a mí me da mucha pena ella, porque yo creo que ella ha intentado que las cosas le vayan bien, siendo muy fiel a sus principios, ¿no? Ella dice, a ver, yo quiero tener mi librería, mi activismo político, mi actitud ante las cosas. Y al fin, y el arco del personaje es como poco a poco el universo de la empresa le va ofreciendo alternativas que de repente para ella son atractivas, a pesar de que ella no querría que lo fueran. O sea, ella querría, se pasa la hora diciendo, a mí esto no me interesa, no quiero estar aquí. Y dices, ya, maja, pero estás todo, o sea, no sales de aquí. O sea, la realidad es que tus actos, da igual lo que digas, no vale lo que dices que eres, lo que cuenta es lo que al final haces. Y eso pasa en todos los aspectos de la vida. Que la gente que más loca te vuelve es la que separa lo que dice de lo que hace, ¿no? Entonces yo creo que ella está muy confundida y creo que ella siente que, a pesar de que está empezando a tener éxito en el mundo de la televisión, ella lo siente como un fracaso personal. Y el personaje de Jacobo ha conocido el éxito como creador de series de ficción, porque ha hecho esta serie que se llama Hijas del Voleibol, que ha sido un súper éxito, pero ahora de repente la segunda temporada ha sido un fracaso absoluto y se está enfrentando a que o cambia el chip y narrativamente hace un cambio profundo en la serie o todo el mundo le va a odiar, ¿no? Y bueno, hablando de series, en
la nota de la autora en la página del CDN dices que te has criado, que te ha criado la Ah, sí. televisión porque pasaste muchas horas delante de ella cuando eras niña. Y te queríamos preguntar qué series de los 90 te acompañaron y qué Bueno, series bueno. te hubiera gustado ver entonces. Pues mira, yo vi mucha tele en parte porque mis padres se divorciaron cuando yo era un bebé. Entonces mi hermano y yo nos criamos con mi madre, solo con mi madre. Mi madre trabajaba. Entonces la pobre pues le sobrepasaba un poco la situación, ¿no? Mujer divorciada, con 2 hijos, currando. Entonces pues muchas veces nos ponía delante de la tele en plan, ala, mogollón de horas. Entonces a mí las series que más me gustaban eran las que iban sobre padres divorciados porque me ayudaba, como que me ayudaba a entender mi vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo Padres Forzosos, que no era un padre divorciado, pero era un padre que era viudo, y luego había un tío, no sé qué, como que era una familia que no era convencional, ¿no? Y yo decía, a ver, no se parece a la mía, porque yo vivo con mi madre, pero al menos veía que había familias de todo tipo, ¿no? Y es verdad que mi generación, yo creo que la gente que ahora nos estáis escuchando, pues seguramente muchos de vosotros, pues vuestros padres a lo mejor se han separado. Pero yo cuando tenía 15 años o 12, era la única de mi clase que sus padres se habían divorciado. Entonces, eso era para mí un temazo y veía mucho. Esta me encantaba, Padres Forzosos. Luego me gustaba mucho este universo, eh, Cosas de Casa, eh, El Príncipe de Bel-Air. O sea, las series de familias me encantaban. ¿Y qué serie me habría encantado ver? Pues buena pregunta. Pues algunas de las que a lo mejor se están haciendo más ahora, que creo que en esa época todavía no había tantas series sobre jóvenes. O sea, solo se había hecho al salir de clase, compañeros, pero yo creo que yo necesitaba alguna serie que me contara mi juventud. Yo veía compañeros y decía, pero a esta gente le pasan unas cosas tremendas todo el rato, ¿no? Como que no, que mi vida era, a mí me pasaban cosas normales, pues que me gustaba alguien, que, ¿no? Pero, y creo que a lo mejor ahora hay series que reflejan mejor qué significa ser joven, claro, que antes. Y una serie actual que ahora mismo te esté encantando o que pienses, wow, es que me encantaría trabajar contigo. Pues hace poco he visto una que se llama Adolescencia, que me ha gustado mucho. Una que se llama Mi Reno de Peluche, que me ha gustado mucho también. Así. No sé si las conocéis, las dos son de Netflix y ambas me han gustado mucho. Y luego a mí, por ejemplo, me gusta mucho el universo de los Javis. A mí me Ah, gusta mucho La Mesías, me gusta mucho Paquita Salas, eh, me gusta Veneno, esas son series que me gustan también. Yo tengo muchas ganas de ver Mariliente cuando Ya, no la he visto todavía, tengo ganas de verla también, sí, sí. vale, pues tenemos preguntas en la sala, así que vamos a empezar a dar paso a algunas alumnas, ¿vale? Que Muy te van a bien. presentaos, ¿vale? Ah, vale. Sí. Me quedo. Adelante. Hola, soy Alba Lozano del IE Hola. Pedro Piper y bueno, yo te quería preguntar que como dramaturga formada en la RESAT, el Institut del Teatre de Barcelona y la Universidad de Curse de Berlín, ¿qué consejo me darías a mí como persona que quiere estudiar en una escuela tan prestigiosa como es la RESAT y debido a su dificultad de acceso y cómo fue tu experiencia allí? Te quería preguntar, ¿es para estudiar dramaturgia, interpretación, E interpretación. textual, No, del teatro. gestual? Sí. Vale, o sea, tienes las dos vías, puede ser interpretación textual, interpretación gestual. Para cualquier prueba de la RESAT, yo creo que lo más importante es que no te dé palo prepararte mucho la prueba. Hay gente que busca ayuda para prepararse la prueba y no pasa nada, o sea, no hay que tener vergüenza de eso, de pedir ayuda, de poner a través de redes sociales o contactar con gente que ya haya estado en la RESAT, que haya estudiado ahí y que te pueda aconsejar. En concreto, yo, como yo estudié dramaturgia, no te puedo hablar de las pruebas en concreto de interpretación, ¿no?
pero alguien que haya estudiado la carrera, que te diga, mira, pues piden esto, piden lo otro. Y luego, o sea, prepararlo, eso como claramente, y yo creo, te diría eso, prepararlo con alguien, o sea, alguien que te ayude, por ejemplo, hay dos partes, la parte del comentario de texto me parece la parte como teórica y la parte práctica. Y luego yo he conocido a mucha gente en la RESAD que ha entrado a la segunda o incluso a la tercera. Es decir, que no, yo te diría, si realmente tienes mucha pasión y mucho interés en hacerlo y no te sale a la primera, que no te rindas, porque hay mucha gente muy, muy buena que no entró a la primera vez. Y que realmente al final tiene que ver mucho con el esfuerzo. O sea, es una escuela que para entrar yo creo que es de que seas muy machacona con la preparación. Pues muchas gracias. Nada, así. Sí, sí, adelante. Vamos a recibir. Vale. Y que se prepare también el online, el IES Cartago, que después de esta pregunta también le daremos paso a ellos, ¿vale? Para que estéis prevenidos y os desmuteéis cuando digamos. Adelante. Vale. Mi pregunta es más sobre el estilo de escritura. Tu estilo de escritura hace sentir al lector fuera del ambiente, pero a la vez completamente sumido. ¿Cómo dirías que logras esto? Siempre intento que cuando escribo una escena, siempre intento que a cada uno de los personajes les esté preocupando algo, les esté atravesando algo que sea muy universal. O sea, que cualquiera se pueda identificar. Por ejemplo, hasta el personaje de Jacobo que te puede generar muchísimo rechazo. Pensar, ¿qué le pasa a Jacobo que me podría pasar a mí? ¿No? Y entonces intento que cada una de las voces de la escena represente algo que cualquier lector o cualquier espectador pueda reconocer. Y eso es lo que es una de las cosas que hago para que sientas la sensación que puedes tener la sensación es como si estuvieras ahí. Creo que tiene que ver con eso. Luego intento darle también siempre intento que haya una capa que tenga que ver con algo muy, muy concreto, que tengas una sensación de cómo es el espacio, por ejemplo, de si hace frío o hace calor, de si hay ruido o están en silencio, para que tengas una sensación como si estuvieses dentro de la ficción, de la escena. Y luego lo que dices de estar un poco fuera, porque creo que forma parte de la propia lectura, ¿no? Siempre que lees algo, las sensaciones, primero es que está pasando algo que no forma parte de tu mundo, y luego quizá el esfuerzo es más ver cómo te puedes conectar o cómo te puedes identificar. Vale, muchas gracias. A ti, muchas gracias. He vuelto. Vale, y es Cartago, ¿os podéis desmutear para hacerle la pregunta? ¿Estáis ahí? ¿Estáis o seguimos? 3, 2, 1. Vale, vamos a continuar. Y ahora, cuando estéis, os damos paso. Vale, ahora les vemos, pero nada. Vale. Seguimos. ¿Tenemos aquí en sala más preguntas? O... Sí, tenemos 3 más, ¿no? Venga, pues la siguiente. Adelante. Los otros dos, si queréis venir para acá y os preparáis. Sí, están aquí. A ver, ven. Adelante. Está con dudas, está tímida. Claro. ¿Qué tal? Hola, me llamo Honor. Acércate un poco. Hola, me llamo Honor y mi pregunta es, ¿hubo alguna experiencia personal o una inspiración concreta detrás de la obra? Pues por un lado está todo esto del mundo de la tele, ¿no? Y la experiencia como guionista que estaba contando, que sin duda me influyó mucho para escribirla. Y luego creo que también un poco, como decía antes, la pregunta de
Sí, a lo mejor, mira, algo más concreto. Había escrito unos años antes algunas obras, antes de Los Pálidos, que me hicieron también sentir, o sea, hacerme la pregunta de cuando escribimos una ficción, cuánto tenemos que intentar ser pedagógicos con lo que estamos contando. Es decir, cuánto tenemos que intentar que la ficción sea modélica, ¿no? Esto, por ejemplo, cuando los guionistas y los escritores en general pensamos en las cosas que se escriben para la gente joven. Es un debate que se tiene, que no sé si habéis oído hablar de él, pero un poco estas preguntas que tienen que ver con cuánto muestras un poco el lado oscuro de las cosas, ¿no? Porque dices, bueno, no quiero trasladar una imagen terrible del mundo, no quiero, o por ejemplo, que personajes que son violentos, imagínate, sean atractivos, porque de alguna manera parece que estás lanzando el mensaje de, el tío violento es guay, ¿no? Y entonces te haces preguntas más complejas en torno a cómo contar las cosas o cuánto tienes que responsabilizarte de que lo que escribes sea modélico, sea representativo, sea inspirador, y todo eso es un debate un poco complejo para nosotros, los que escribimos, porque queremos hacer cosas positivas, pero también queremos que las cosas que escribimos reflejen un mundo que es complejo, ¿no? Que no todo es bonito, que a veces pasan cosas feas, que hay gente que, no sé, que a veces te gusta a alguien que no es una buena persona, y eso a veces nos pasa, y todo eso lo tenía también muy presente en mi vida, y eso también está un poco en Los Pálidos, la pregunta sobre la responsabilidad de la ficción, especialmente cuando algo es para gente joven, como en el caso de la serie que están escribiendo en la obra, esta serie que es mentira, que es Hijas del Voleibol, ¿no? Que el personaje de la protagonista de esa serie decide quedarse embarazada siendo súper joven y dejar de competir. Y claro, al ser la protagonista se genera este debate de si eso es lanzar un mensaje a la gente joven de que eso es lo que hay que hacer, o si la gente joven diría, bueno, eso es lo que hace el personaje, pero yo no tengo por qué sentir que yo tenga que hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco en ese debate para mí es muy difícil personalmente, y lo quise trasladar un poco a la obra. Vale, muchas gracias. A ti, gracias. Adelante. ¿Ves? Una vez que uno ya empieza, ya se arrancan. Adelante, sí. Bueno, mi pregunta es sobre el libro y me gustaría saber si hay algún personaje o situación que te haya costado especialmente desarrollar. Pues, a ver, todos me costaron un poco, porque cada uno tiene su punto que no sé cómo, no sabía cómo abordar. Mira, por ejemplo, el personaje de Miranda, que es la chica más joven. Claro, a lo tonto, cuando yo lo estaba escribiendo, yo ya soy bastante más mayor que una chica de 20 años que tiene ella. Entonces, por ejemplo, hay un momento en el que ella lee un poema que se supone que ha escrito. Entonces, yo tenía que escribir un poema que escribiría una persona de 20 años, pero lo tenía que hacer teniendo yo 37. Y entonces eso, por ejemplo, me daba vergüenza porque decía, se va a notar muchísimo que lo ha hecho una persona más mayor. Y entonces, ¿qué hice? Pues cogí un diario de cuando yo tenía 19 años, y entonces el poema de la obra que dice ella lo escribí yo con 20 años, no, 20 no menos, 17, 18, algo así, por ejemplo. Entonces, cuando tienes dificultades con los personajes, pues intentas siempre buscar una manera de acercarte, ¿no? Pero eso en concreto me pareció difícil. Bueno, Guay. gracias. Gracias. Vale, vamos a intentarlo con Cartago, Espartaria. Sí, Cartago Espartaria. Ahí estáis. Buenos días, ¿me escuchan ya? Sí, sí. Buenos días, Lucía. Soy Guille Hola, ¿qué de tal? Historia. Mi pregunta es, ¿qué valores intenta inculcar con esa obra?
No sé si he pensado la obra en términos de valores. Creo que si hay algo que la obra intenta reivindicar es que nadie es perfecto, creo. O sea, no es tanto decir tenemos que conseguir ser más no sé qué, ¿no? Sino aceptar que todos estamos divididos, que a veces deseamos cosas distintas a las que creemos que son las buenas, ¿no? Que a veces estamos partidos y decimos, estos son mis valores y sin embargo me comporto de otra manera. Y creo que lo que pretendía con la obra es reflexionar un poco en torno a eso, a que todos nos podamos mirar en un espejo y decir, pues a lo mejor yo digo, no sé, con cualquier cosa, ¿no? Yo digo mucho que me importa este aspecto de la vida y sin embargo no le presto ninguna atención, o digo mucho que quiero a esta persona pero no la cuido, o digo mucho que quiero dedicarme a esta cosa, a esta profesión, pero no le dedico ningún esfuerzo. Es decir, que estamos llenos de contradicciones y yo creo que es interesante la reflexión en torno a las propias contradicciones y pensar por qué nos pasa eso, qué nos da miedo. Todos los personajes de la obra son muy contradictorios. Vale, pues muchas gracias. Nosotras siempre, más o menos a mitad de podcast, aprovechamos para hacer una pequeña dinámica con la gente que está aquí presente, en este caso la gente de IES Pedro Peñalver. Y siempre intentamos buscar una dinámica que tenga que ver con la obra de alguna manera. Y en este caso se nos ha ocurrido bueno, primero vamos a pedir un voluntario, ¿vale? Para que suba. Vamos a pedir dos. O dos, venga, dos, para que os podáis. Si quieren, las chicas que han presentado, que os veo. Y la que quería estudiar. ¿Y tú que querías subir? Venga, adelante, subir. Los voluntarios han sido un poco a dedo. Han sido un poco voluntarios. No ha sido muy voluntario, ¿no? También. Vale. ¿Explica la dinámica? Sí. O sea, poneros aquí porque si no nos va a ver. Sí, sentaros. Espera, Andrea. No puedes. Vale, queda. Sí, vale. Ahora. Poneros por aquí y ahora. Vale, os contamos un poco el juego. Vamos a jugar a que somos ya que la obra va un poco de ese final de temporada, hemos pensado, si pudiéramos ser guionistas del mundo y pudiéramos cambiar un hecho histórico, reescribir el final de un hecho histórico, ¿cómo lo haríamos? Y estábamos pensando en un hecho histórico que pudiéramos cambiar y se nos ha ocurrido el lanzamiento al espacio de la perra laica, de la perra que en el 57 en el Sputnik la lanzaron al espacio y murió. El primer ser vivo que murió en órbita. Sí, el primer ser vivo que murió en el espacio. Entonces queríamos proponeros ahora que os sentéis y reescribáis y nos contéis a los demás una reescritura y encima colaborativa, un final distinto para la perra laica. Es el último capítulo. Yo no empiezo. Yo no empiezo. Mira, empiezo yo. 3 de noviembre de 1957. Laika está en el espacio. Que sea. Tras mucho buscar e indagar, tras mucho buscar e indagar, nos damos cuenta de que ya no escuchamos sus señales vitales y estamos muy preocupados por eso. Pero había sido porque la perra laica se había comido el aparato. Luego el aparato explotó dentro de su cuerpo. Pero que no queremos que muera. No queremos que muera. Pero las células somáticas de la perra laica crearon un escudo que hicieron que no se cargara su órgano. Y pudieron enviar otra nave al espacio con personas ¿Y laica? por primera vez y se trajeron a Laika con una mutación en el cuerpo.
Bravo. Está salvada, está salvada. Me encanta. Ha sido increíble. O sea, casi la Vale. matáis otra vez. Un fuerte aplauso para vuestra compañera. Me encanta. Prepárate para los encuentros, Lucía. O sea, bravo, ¿eh? O sea, increíble. Me ha Me hecho encanta mucha gracia porque porque ha habido ha un momento tenido que de digo, todo, la van a matar final otra vez. sido- O sea, va a volver muerta la perra, pero la han salvado súper bien. Ha tenido giro Sí, inesperado. ha tenido mucho drama, pero ha tenido un buen final. Si fuera una serie de televisión, justo cuando parece que va a morir, sería el final de episodio. Y el inicio de episodio siguiente sería que entonces ya todo va bien. Claro, y en episodios anteriores y like a pro. Sí. Bueno, pues continuamos. Te quería preguntar, por ejemplo, cómo es trabajar como parte de un equipo de escritores, que entiendo que es mucho más común en tema de televisión y plataformas, y cómo es la escritura en solitario, que entiendo que es más del teatro. ¿Cómo es la diferencia un poco? Pues todo tiene ventajas y desventajas. Cuando trabajas sola, pues la ventaja es que tienes, que puedes hacer lo que quieras, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy en mi oficina, ¿vale? Y esta es la pizarra, ¿veis ahí? Que yo ahí es donde pues, me pongo mis gráficos, mis fotos, las tramas y hago lo que me da la gana y nadie me dice nada. Eso es el teatro para mí. El que luego yo me responsabilizo de lo que está bien, lo que está mal. El problema de eso es que la soledad a veces es durísima. O sea, que a veces estoy aquí en la oficina, esto es un despacho que tengo alquilado para escribir, y estoy aquí 1 de la mañana, así que ya estoy en plan, me voy a volver loca y no tengo con quién hablarlo, ¿no? O sea, a no ser que le pase el texto a un amigo, que una amiga me lo lea, me ayude, pero eso es un poco duro. Y la parte buena es la libertad. Y cuando escribes en grupo en la televisión, pues también tienes lo bueno y lo malo. Lo bueno es que cuando hay un problema, por ejemplo, pues hay días que cuando haces un equipo de guión, casi siempre pasa que a cada uno se le da bien una cosa. Por ejemplo, cuando estábamos en Vis a Vis, pues había uno que era súper bueno con las cosas que tenían que ver con cosas tipo las fugas, las bombas, como más la acción. Otro que era más de comedia, otro más de drama, ¿no? Y entonces cada episodio tiene lo mejor de cada uno y el trabajo es más colaborativo y eso es muy agradable porque no tienes tanto la responsabilidad de que si tú fallas, todo falla. Siempre hay un compañero que dice, oye, ¿y si hacemos esto? Igual que tú eres otras veces la que salva al otro, ¿no? Y la parte mala es que hay veces que tú tienes muy clara una idea, pero no se puede llevar a cabo porque a lo mejor el grupo no está de acuerdo, ¿no? Entonces eso a veces es frustrante porque dices, echo de menos el poder hacer lo que quiera, ¿no? Y bueno. Y luego la diferencia entre teatro y televisión también es que como dramaturga o por ejemplo con Los Pálidos, pues estar aquí ahora con vosotros, ¿no? Pues soy yo y soy la autora de la obra y ya está, pero si estuviésemos hablando de una serie de televisión que has escrito, pues ahí está todo el mundo. O sea, los directores, los productores, los escritores, los que han puesto el dinero, los que... Entonces, también notas que desapareces un poco más. Tenemos una pregunta de aquí presencial. Hola, otra vez. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es, si tuvieras que describir los pálidos en una sola frase, ¿cuál sería? Logline. Pero dices, ¿de qué trata el argumento? O... En sí, ¿cómo la... diría... Bueno, de hecho se usó cuando se hizo la promoción de la obra. El logline, la frase que se usaba era ¿quién cuenta la historia? Como la pregunta de quién cuenta la historia. Que me gusta porque es un poco como cuando vives algo personal con alguien, cualquier crisis que tengas, por ejemplo, con una persona, con un amigo, con una amiga, lo que sea, ¿no? Que depende mucho, o sea, si alguien pregunta, ¿pero qué ha pasado? Pues depende de quién cuente la historia, ¿no?
O sea, una persona lo contará de una manera, la otra lo contará de otra. Por eso el mundo, el mundo nos parece una cosa u otra dependiendo de quién lo escriba y cómo lo escriba. Entonces, por eso creo que esa frase podría estar bien para resumirla. La importancia de quién cuenta la historia. Vale, vale, muchas gracias. Gracias. Justo hay una serie que han sacado hace poco en Apple TV que es un poco eso. No sé si la has visto, la de The Disclaimer. No la he visto. Pues es como un hecho y los Los dos. dos puntos de vista. Sí, justo lo estaba comentando y me ha venido. Qué guay. Nada. Y bueno, con los pálidos has dicho que era la primera vez que dirigías. ¿Con qué Lucía eres más dura? ¿Con la directora? La dramaturga. ¿Con quién soy más dura yo? Sí. ¿O con quién eres más Creo que un poco con las dos. A ver, llevo más años escribiendo que dirigiendo. Entonces, a veces escribiendo me siento más segura, porque lo he hecho más. Pero luego es verdad que la dirección también me divierte mucho y siento que se me da bien y que me gusta. Entonces, mira, fíjate, yo creo que igual me lo estoy pasando mejor como directora, porque estoy en un momento de mi vida que me apetece más estar con otras personas. O sea, he estado tantos años estudiando, escribiendo, en esta cosa un poco monje pues por ejemplo, perdiéndome planes o cosas pues para pelear, para que me fuera bien, para llegar a una posición profesional en la que quería estar. Y todo ese esfuerzo me ha parecido muy necesario, creo que era obligatorio para que me pasaran las cosas que me han pasado. Pero ahora estoy en una etapa que quiero relajar un poco porque también ha habido algunas cosas que me he perdido vitalmente, ¿no? Entonces ahora me apetece más estar con los demás y por eso creo que dirigiendo, que es un trabajo más colectivo con los actores en la sala de ensayo, con tu equipo, con tu escenógrafo, con tu iluminador, todo ese trabajo como que me parece más gozoso ahora que escribir. De hecho ahora estoy empezando ya a pensar en la nueva obra y pienso, ay, pues aislarme otra vez para escribir me cuesta un poco. Y creo que sí, porque ahora me parece más duro. ¿Y cómo fue un poco el proceso de puesta en escena, de llevar los pálidos a escena? Pues lo primero que pensé fue en los actores, para empezar. Quería que los actores representaran un poco también lo que le pasa a los personajes. Es decir, pues a lo mejor el personaje de Jacobo es un tío súper instaurado en la profesión porque es un tío de 50 y pico años. Entonces, para eso pensé que tenía que ser un actor muy reconocido en el teatro, como Israel Alejalde, que es un tipo que ha hecho muchísimos personajes protagonistas, que es muy conocido en el teatro y tal. Y sin embargo, para el personaje de María, pensé, vale, alguien que tenga experiencia como actriz, pero que no sea tan conocida. Pensé que era bonito que los actores reflejaran un poco la posición de los personajes. Esto por un lado. Y luego, bueno, pues la puesta en escena, a lo mejor hay gente aquí que no sabe cómo es un proceso de ensayos, pero normalmente son 6 semanas en los teatros públicos y estás ensayando la obra 6 días a la semana, unas 6-7 horas al día, que yo creo que hay mucha gente que no sabe que es tan intenso. O sea, que cuando tú vas a ver una obra de teatro, el trabajo que se ha hecho es de una gente que ha estado encerrada en una habitación durante 1 mes y medio casi sin salir para poder hacer 1 hora y media de espectáculo, ¿no? Y eso es muy fuerte. Y luego, pues, hablé mucho con el escenógrafo de cómo podíamos representar en el espacio ese ambiente un poquito asfixiante de una gente que comparte muchas horas en un mismo lugar, que al mismo tiempo tuviese alguna reminiscencia del propio espacio de la ficción que están escribiendo, que es esta cosa un poco polideportivo, lugar de deporte. Entonces empezamos a mirar mucho gimnasios antiguos, gimnasios de países comunistas, gimnasios que de alguna manera te llevaran a esa cosa un poco del cemento. Y entonces hicimos una fusión entre ese tipo de espacio
deportivo, triste, duro, con un rodaje. Entonces en la escenografía pues también hay focos, micrófonos, todos los elementos que de alguna manera te recuerdan que todo el destino de todo lo que están haciendo ahí es que finalmente se ha grabado como una serie de televisión en un rodaje. Y muchas más cosas, pero es que podría estar enrollándome para decir un par de cosas. Tenemos una pregunta en el chat de Alejandro de Colegio Hispania que dice, me gustaría preguntarte a qué edad empezaste a interesarte por la escritura y cómo comenzaste. Pues empecé sobre todo con 13 años, 14 años, a escribir un diario. Y eso puede parecer una tontería, pero fue las primeras cosas que empecé a escribir sobre mis emociones, a escribir cómo me sentía con las cosas que me pasaban. A lo mejor yo en esa época tenía muchos problemas de todo tipo, o sea, era muy insegura, tenía una relación muy difícil con mi padre, porque no me había criado con él y entonces tenía mucha sensación de distancia con mi padre y cada vez que veía a mi padre para mí era muy difícil. Entonces lo que hacía era, para ayudarme a procesar esos momentos, escribía a lo mejor un párrafo cada día, pero algo, ¿no? Y ahí empecé a sentir que me gustaba expresarme de esa manera y que sí, que quería indagar pues en mí misma, en realidad. Y luego poco a poco eso ya se convirtió en otra cosa, en trabajo. Hubo un día que para mí fue muy importante, que fue que pidieron en el colegio una redacción. Teníamos todos que escribir una redacción. Entonces yo recuerdo que me pidieron que la leyera y entonces me puse de pie y leí la redacción que había escrito. Y toda la clase se quedó súper callada. Y como que estaban todos pues, lo típico, hablando, no sé qué, pasándose notitas, tal. Y de repente yo empecé a hablar, a leer lo que había escrito y toda la clase empezó a quedarse callada y a escucharme. Y era una redacción sobre mi abuela, que se acababa de morir, y era como hablando de ella. Y entonces me acuerdo que alguna gente de la clase se emocionó, pues porque también, pues, tristemente, pues habían perdido a sus abuelos, y la gente se identificaba y me decía, pues mi abuela también era así. Y noté que yo, que en esa época, pues a lo mejor tenía me sentía a veces un poco sola en clase. Tenía mis amigos, o sea, no es que estuviera ahí súper aislada, pero sí que notaba que a veces me costaba comunicarme o hacerme entender. Y sin embargo, en ese momento sentí que todo el mundo me entendía. Y recuerdo que para mí fue bueno, para mí es uno de los recuerdos más fuertes de mi vida, porque creo que ahí sentí que tenía que dedicarme a eso. Tenemos una pregunta también en el... Aquí físicamente. presencial. Vale. Adelante. Vale, hola, soy Hola, Mercedes. ¿qué tal? Y hemos dejado ya el tema, pero quería volver a hablar sobre los personajes, ya que, tal y como tú has dicho, ya conocías por así los actores y en eso ya te has podido inspirar para crearlos. Pero ¿hay alguna persona más cercana, alguien importante para ti que te hayas inspirado para crear algún personaje? Muy cercana. Todos los personajes siempre para escribirlos hay algún momento en el que piensas en gente. Tipo, un amigo, o un jefe que tuviste, o una persona de tu familia. Pero no te diría así gente muy, muy, muy concreta. Pero sí, por ejemplo, para el personaje del hermano de Jacobo, Max, sí que recuerdo que le hice bastantes preguntas a amigos míos, porque al ser chicos y tener un hermano chico, yo, claro, yo soy una mujer y tengo un hermano que es un chico, pero no he experimentado qué significa ser un hombre y tener un hermano mayor. Entonces le pregunté, por ejemplo, a algunos amigos que son chicos que tienen hermanos mayores, sobre sus relaciones, o sea, qué significa tener un hermano mayor para un hombre, ¿no? Que por ejemplo, pues te cuentan, me contaban pues estas cosas de una cierta competencia a veces entre ellos, o pelearse mucho cuando eran pequeños físicamente, que son cosas que yo no he vivido, por ejemplo.
que no digo que, o sea, puedes ser una chica y pelearte, evidentemente, pero que a lo mejor eran experiencias que yo no tenía tan cercanas. Y fue un personaje que necesité mucho preguntar a gente cosas. No sé por qué me pasó un poco con ese personaje. Y luego Jacobo, para mí, es una especie de homenaje a todos los profesores que tuve que me costaban en la carrera la vida. O sea, ninguno en concreto y todos a la vez, ¿sabes? O sea, es como uno de esta característica de esta del otro. Con todo lo que tiene Jacobo de difícil y lo que tiene de atractivo, porque creo que también es un personaje que te da rabia, pero que tiene ingenio, que tiene inteligencia, que tiene un discurso y que también a veces lo quieres escuchar, ¿no? Y con María igual, creo que María me recuerda un poco a mí en otras épocas de mi vida, y no sé si está un poco inspirada en mí. Pero bueno, sí. Yo creo que cuando escribes ayuda mucho pensar en gente que tengas cerca que te recuerda. Lo que pasa es que lo delicado de eso es que luego a la gente le puede sentar mal si se ve muy reflejada. Entonces hay que llevarlo un poco discretamente, lo de inspirarte en la gente que conoces. Es un poco como... Yo no lo diría no lo diría mucho. Vale, muchas gracias. Gracias. Andrea escribió una obra y mató a su hermano y todavía se lo recuerda. No, es mentira. Así, Es hermano, pero es verdad, mi hermano se lo tomó muy a pecho. Y como, es un hermano, no eres tú. Es que no tiene más, solamente tiene uno, entonces era... Te preguntó por qué habías tomado esa decisión. En plan, ¿pero que me quieres decir algo? No, literalmente salió y me dijo, me han matado. Y yo, no te he matado. No eres tú. Bueno, Lucía, vamos a terminar ya y para terminar siempre le hacemos una pregunta a todos los finalistas y es que ¿cuál es tu comida favorita? Y si pudieras compartirla con alguien, ya sea real o ficticio, muerto o vivo, ¿con quién sería? Wow. Pues mi comida favorita tengo muchas, pero hay una cosa que me flipa, que es la marinera. Ah, Que sé ya que te es diremos cuáles son los mejores sitios de aquí. Y me gusta mucho ese mundo, por ejemplo, los boquerones en vinagre, me flipan. Pero, pues mira, voy a decir una cosa que me emociona un poco, pero es que mi padre, que era de Madrid, vivió toda su vida en Murcia, bueno, desde los 20 y pico años. Y por eso yo he ido mucho a Murcia y tal. Y mi padre murió cuando yo tenía 21 años. Entonces, pues voy a decir que me encantaría comerme una marinera en Murcia con mi padre. Oh, qué guay. Pues muchas gracias, Lucía. Pues muchísimas gracias, Lucía. Nos vemos La semana que viene.